tal, queridos amigos, seguidores de nuestras redes sociales, del Centro de Rehabilitación y Fisioterapia Chapanzi Salima? Estamos ya en un segundo video, en una segunda entrega con nuestro doctor Jaime. Queremos hoy tocar un tema que es muy común en realidad y queremos que nos hable un poco sobre el dolor de hombro, doctor. Este programa va a tener ese tema y les invitamos a que permanezcan durante todo este video. Vamos a hablar muchísimo sobre el dolor de hombro. Doctor, ¿qué tal? Coméntenos qué tan común y también a qué hace referencia el dolor de hombro. Bueno, buenos días y muchísimas gracias. Bueno, este es un tema de dolor de hombro, es un tema bastante interesante por la frecuencia, la prevalencia de estos problemas en la población general, en todas las edades, pero sobre todo en las edades medias y extremas hacia arriba, pues de la vida, el dolor de hombro. Bueno, el hombro, comencemos señalando, el hombro es una articulación muy compleja, en verdad no es tan sencilla. Compleja digo en el sentido de que cuando el ser humano pasó de la posición, en su desarrollo, pasó de la posición cuadrupédica a la posición bípeda, perdió estabilidad y ganó movilidad, ganó funcionalidad. Es decir, cuando digo ganó funcionalidad y perdió estabilidad, por ejemplo, digamos algo de la cadera. La cadera es una articulación muy congruente, muy estable, ¿no? En cambio, el hombro es una articulación muy inestable. La cabeza, por ejemplo, humeral es bastante grande y la cavidad en donde va la cabeza, la cavidad es muy pequeñita, casi plana, ¿no? De dimensiones muy pequeñas, y allí tiene que desenvolverse todo el giro alrededor, a rodar y girar la cabeza, ¿no? Entonces, el hombro es un segmento súper importante de toda actividad humana, en donde para cualquier actividad nosotros desarrollamos una actividad de levantar el brazo, de abrir el brazo, de rotar el brazo, de poner la mano en una posición determinada para el trabajo. En los deportistas que hacen un trabajo justamente de lanzamiento o de lanzar una pelota, de lanzar una jabalina, en fin, cosas, pues ponen en funcionamiento alrededor de unos 30 músculos y mueven todas las articulaciones. ¿Cuáles son esas articulaciones? Las articulaciones verdaderas o diartrodiales son, por ejemplo, la glena humeral, la articulación acromioclavicular, la articulación esternoclavicular con el esternón y la clavícula, la articulación costovertebral, es decir, entre las costillas y las vértebras torácicas, las articulaciones costoesternales entre las costillas y el esternón. Esas son quizás articulaciones más verdaderas. En cambio, también tenemos articulaciones eminentemente funcionales. Una de ellas, la más importante, y que hace que el hombro se mueva, es la escápulo-torácica, es decir, el desplazamiento que ocurre en la escápula en el tórax, en la parrilla costal posterior, y allí se genera un movimiento bastante importante. Entonces, toda actividad humana, toda actividad de fuerza o no de fuerza, está prácticamente regida por la movilidad del hombro. Y en ese proceso puede enfermarse el hombro, pueden contracturarse los músculos, pueden romperse algunas estructuras, tendones, ligamentos, puede romperse la parte ósea, una caída, por ejemplo, puede generar, sobre todo en personas de edad que tienen osteopenia, osteoporosis, puede producirse una fractura de la cabeza humeral o del cuello humeral. En personas jóvenes que hacen palanca justamente con la clavícula, nosotros hemos visto muchas fracturas de la clavícula, ¿no? Muy rara vez del esternón, frecuentes fracturas costales, a veces con traumas directos. Entonces, hay una serie de patologías que van a involucrar el hombro, ¿no? Y refiriéndonos básicamente a la parte ya muscular, nosotros tenemos el síndrome miofacial, decimos. ¿A qué hace referencia esa situación miofacial? Hace referencia al músculo. Los músculos están cubiertos de una telita muy fina, ¿no es cierto? Como que nosotros estamos vestidos acá y esa telita se llama fascia. Y esa fascia está cubriendo al músculo y
Otra fascia cubre a todo el grupo muscular, es decir, y cada músculo tiene su fascia y todo el grupo tiene a su vez otra cubierta. Y lo que es más, en cada músculo ingresan pequeños compartimentos de estas fascias, ¿no es cierto?, para formar lo que se llama el perimicio, el epimicio y el endomicio, es decir, una serie de, por donde corren precisamente los vasos sanguíneos, los diferentes nervios, en fin, el sistema linfático y todo, ¿cierto?, al músculo. Y por allí, al decir la circulación va por allí, están entrando los nutrientes para el músculo, ¿cierto? Y para dar la energía justamente que produce, porque en el músculo se va a producir la energía, y para eso necesita justamente lo que llamamos nosotros el ATP, la adenosintrifosfato, para mover los miofilamentos del músculo, esos miofilamentos que son la actina, la miosina, necesitan sustancias como la acetilcolina, en fin. Entonces, miren ustedes, es un complejo enorme esta situación del hombro. Entonces, hay muchas patologías en verdad en relación con el hombro, pero valía la pena dar esta primera parte que es una especie de visión anatómico-funcional para poder entrar en la cuestión ya de las patologías de hombro. Y precisamente, doctor, queremos hablar un poco sobre causas del dolor. Generalmente hacemos muchas actividades, como bien usted lo anota, siempre utilizamos los músculos y todo lo que conlleva el hombro. Entonces, si existe dolor, ¿cuáles serían las principales causas? Bueno, hay muchas causas, de verdad, para las patologías de hombro. Vamos por las menos frecuentes y que básicamente abarcan o más bien comprometen a pacientes ya de edad, las fracturas, ¿no? Si bien es cierto, cada vez que el ser humano envejece es más frecuente las fracturas, pero en personas jóvenes es menos frecuente, ¿no? Las fracturas de cuello humeral o de la cabeza humeral. En cambio, en los extremos más inferiores, en niños, adolescentes, jóvenes, bastante frecuente las fracturas de clavícula, ¿no es cierto? Eso por una parte. Hay otras patologías, por ejemplo, los procesos tumorales, son bastante raros, pero existen también, ¿no? Problemas neurológicos por trauma, por ejemplo, las lesiones del plexo braquial, las lesiones del nervio, por ejemplo, axilar o nervio circunflejo, que puede paralizar músculos, en fin, son menos frecuentes, pero lo hay, ¿no? Y las causas más frecuentes de hombro son los síndromes miofaciales. Como yo decía hace rato, los miofaciales significan pues compromiso del músculo y de la fascia que lo cubre al músculo. Y se debe fundamentalmente estas patologías a la actividad repetitiva o a actividades también de fuerza. Actividades de fuerza que yo puedo realizar en un momento determinado, ¿no? Casi sin llegar al trauma, pero que son actividades de fuerza muy intensas, o actividades repetitivas, el hecho de que yo estoy con mi brazo, por ejemplo, levantado y haciendo una actividad mínima de carga, pero al ser repetitivo puede comprometerse esos músculos, contracturarse la musculatura y generar dolor de hombro. ¿Cuáles son los músculos que más se contracturan con mayor frecuencia? Supraespinoso, infraespinoso, posiblemente es el más importante, redondo menor, subescapular, están en el hombro. Pectorales también, el famoso dorsal ancho, que es un músculo que originándose en la cresta ilíaca, es un músculo gigante, en la cresta ilíaca, en la parte posterior, llega a insertarse acá a nivel de la corredera, cerca de la corredera bicipital. Entonces es un músculo gigante que inclusive en muchas ocasiones el paciente puede tener una contractura de ese músculo y comenzar con un problema inclusive de zona lumbar. Y no es la zona lumbar la causante del problema, sino es el problema del músculo, ¿no?, que viene hacia el hombro. Entonces, estas patologías son quizás las más prevalentes, las más importantes, las más invalidantes, las que generan dolor y limitación funcional en las actividades, inclusive de la vida diaria. Esta es quizás la patología, entre las patologías las más frecuentes y la que podemos detallar un poquito más adelante, sobre todo en esta última,
que tiene algunas connotaciones especiales. Ahora, doctor, ¿en qué personas o qué tipo de personas o qué actividades frecuentes son las que podrían causar dolor en cualquier persona, o existen rangos de edad quizás? Personas más jóvenes no son muy propensas a dolor de hombro que las que tienen más edad. Bueno, hay varias actividades, por ejemplo, en el deporte. Basquetbolistas, lanzadores de jabalina, alzapesistas, fundamentalmente, ¿no? En la parte deportiva, pero también hay en la parte ya laboral, por ejemplo, gente que trabaja con un esfuerzo permanente en máquinas, moviendo palancas, moviendo equipos muy pesados, o levantando cosas pesadas, o también trasladando cosas pesadas, tipo estribador, por ejemplo, pero no solamente allí, es decir, es en la actividad repetitiva. Es decir, hay actividades laborales que tiene que estar el brazo a unos 90 grados de antepulsión, y allí tiene que estar en permanente movimiento, por ejemplo, de manivela o de empuje, retroceso o de desplazamiento lateral, derecho-izquierdo, arriba-abajo. Entonces, todas esas actividades conllevan riesgo de padecer un problema de hombro. O en la parte agrícola, por ejemplo, el hecho de que yo estoy con la pala, el pico permanentemente, ¿no es cierto? El deshirbando, el limpiando plantas, el costando, podando plantas, en fin. Es decir, todas esas actividades puede conllevar, o conlleva más bien actividad del hombro, y puede conllevar una contractura muscular de los músculos que están alrededor del hombro, causando molestia, causando dolor. Entonces, hay muchas actividades, en verdad, que están relacionadas con ello. Hay un factor interesante que hemos ido viendo últimamente. Los pacientes que tienen problemas de dolor miofascial o dolores musculares y tendinosos tienen un déficit de vitamina D. Tenemos en el país un 70% de la población que tiene déficit de vitamina D. ¿Y en dónde está la vitamina D? La vitamina D está en el sol. Es decir, nosotros podemos exponernos al sol y ahí está la vitamina D. Pero lamentablemente hay también una corriente un poco extremista, es decir, de la protección solar extrema. Yo creo que eso también es dañino. No es tan bueno el utilizar una serie de protectores solares. Más bien dicho, nosotros estamos privilegiando el asunto de la toma del sol, por ejemplo, en la mañana, de 9 a 10 de la mañana, y tarde de 3 a 4 de la tarde, en donde no es tan intenso los rayos ultravioletas, pero que tiene que tomarlo todos los días, y además con el dorso desnudo. Y ahí puede cubrirse la cara con algo o algún protector solar, no hay problema, pero tiene que tomar el sol hacia el pecho, sobre todo, hacia los brazos, los muslos, la espalda, ¿no? Y ahí se sintetiza justamente la vitamina D, y que ayuda precisamente a controlar también la osteoporosis. Y eso decía hace un momento, nosotros hemos visto un porcentaje importante de pacientes con problemas miofaciales o de dolor músculo-tendinoso con déficit de vitamina D. Entonces, es otro de los posiblemente causantes también, o que coadyuvan, aparte de la actividad laboral, en la situación del desencadenamiento de dolor de hombro. Pasemos ahora al dolor en sí. ¿Cómo llega hacia la persona? ¿Cómo se comporta el dolor en el momento en que se asocia al hombro hacia la persona en realidad? Eso es interesante. Justamente, a ver, queremos así. Se contractura un músculo, supongamos el infraespinoso, ¿no? Ese músculo infraespinoso, al contracturarse, comprime los vasos sanguíneos, capilares sobre todo, de ese músculo. Y ese músculo entra en hipoxia, o sea, disminuye el riego circulatorio y por lo tanto disminuye la nutrición. Pero al mismo tiempo, una especie de contradicción interesante, el músculo, al estar contraído, requiere más nutrientes y requiere más una sustancia que se desencadena, la acetilcolina, y justamente iones de calcio, para mantener la contracción. Pero al mismo tiempo no tiene todo el soporte de nutrición. Entonces genera un problema de déficit nutricional, hipoxia, dolor, el dolor del hombro.
El dolor, en este caso estamos hablando no tanto del músculo como tal, porque el paciente no viene quejándose del dolor del músculo, me duele el músculo pectoral, me duele el músculo supraespinoso, en el infraespinoso. Simplemente dice, me duele el hombro, ¿cierto? Entonces hay que entender de que en ese dolor del hombro, el dolor no está necesariamente en el hombro, y eso hay que educar también a la población, que el dolor no está en el cíngulo del hombro, no. El dolor está en otro lado. En este caso que estamos hablando, posiblemente está en el músculo infraespinoso, en el redondo menor, o en el subescapular, o en algún otro músculo, como hemos dicho, en el dorsal ancho, ¿no es cierto? Y lo que está ocurriendo con el dolor a nivel del hombro es un dolor que se llama referido. Es decir, ese término es importante, es decir, el dolor genera una referencia hacia el hombro, eso es otra cosa. Y cuando nosotros investigamos, encontramos el punto gatillo o la contractura en el músculo infraespinoso o en el redondo menor o en el dorsal ancho o en el músculo pectoral o en algún otro músculo adyacente, o en el mismo deltoides, pero no necesariamente en el hombro mismo, salvo que haya algún problema inflamatorio traumático directo en el hombro. Pero cuando es causado por esta serie de situaciones que viene acarreando ya el paciente, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Es posiblemente un dolor referido. Y el paciente se descuida a veces, no acude en su momento y deja pasar valiosos días, semanas y a veces meses. Y cuando ya sobrepasa los 2, 3, 4, 5 meses, o muchas veces nosotros atendemos aquí pacientes que han estado con un año o más de dolor de hombro, se genera un nuevo problema que se llama la sensibilización central, un término que está acuñado desde inicios prácticamente de este presente siglo, del siglo XXI, ¿no? La sensibilización central o sensibilización segmentaria, que también se denomina. ¿Qué es eso? Es un dolor, todo dolor. Nosotros tenemos un dolor agudo y un dolor crónico. El dolor agudo es un dolor de defensa, es un dolor que avisa, es un dolor útil, que dice muy bien, aquí está pasando algo, trauma, golpe, torcedura, algo. Pero ese dolor tiene que desaparecer el momento que desaparece la causa. ¿Y cuando desaparece la causa? Generalmente debe desaparecer en unos 2, 3, máximo 4 semanas. Pero si ya dura más de ese tiempo, ya no es un problema de dolor agudo. Estamos asistiendo a un dolor crónico. Y el dolor crónico es un dolor inútil, es una verdadera enfermedad. Eso significa de que el sistema nervioso, la médula espinal, el tronco cerebral, la corteza cerebral, captaron información y se vuelven insuficientes para controlar el dolor. Y se genera una sensibilización central, es decir, una memoria del dolor que va a persistir durante mucho tiempo. Y los problemas musculares, los problemas de contracturas tendinosas, en fin, tienen una predilección importantísima para desencadenar con mucha rapidez dolor central, sensibilización central, memoria dolorosa. Y eso es lo que muchas veces hace que nosotros realmente tengamos que descubrir ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, hay un error justamente a veces en tratar de poner todo el esfuerzo solamente en el hombro, cuando no está el problema allí. Hacemos a veces infiltraciones en el hombro, pero ahí no está el problema, no soluciona el conflicto. Y lo que es más, inclusive nosotros pedimos a veces exámenes, sobre todo en personas ya de edad, pasados los 50, 60 años de edad. ¿Qué sucede allí? Lo que sucede es que pedimos imágenes o pedimos en las radiografías, posiblemente no vamos a encontrar nada. Pedimos una ecografía y encontramos ruptura del tendón del manguito rotador del supraespinoso. Y a veces el paciente cree que la cirugía le va a solucionar porque el tendón está roto. Hay que recordar allí lo siguiente, desde el punto de vista anatómico, evolutivo del hombro. El tendón del manguito rotador del supraespinoso hasta los 35 años de edad tiene riego circulatorio propio. Pasado ese momento disminuye notoriamente y cada vez no tiene nada. Inclusive lo que hay es depósito de arenillas cálcicas, ¿no? Se vuelve hialino el tendón y termina rompiéndose.
Y la ruptura del tendón no es la que duele. No, 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 no y no. El problema es que coincidió con una situación, el hombro está cargando, es decir, el brazo es pesado y todo el tiempo cargando, nosotros colgados a los lados, este tendón se estira y se va a romper. Y si no se rompe, a veces se forman calcificaciones a este nivel. Pero ¿qué es lo que está doliendo? No es la ruptura del tendón, salvo que sea muy joven. Ahí sí podemos decir, sí, sí, puede ser del tendón y la cirugía va, porque va. Pero en personas ya de edad, la cosa cambia completamente. Y el problema es que hay un miofacial adicional en el infraespinoso o en cualquier otro músculo del hombro. Y ese es el causante del problema del dolor de hombro, y no la ruptura como tal. Entonces muchas veces nosotros vemos allí, sí, sirve como elemento importante, yo solicito muchos también los exámenes, más luego vamos a ver eso, pero no es que el que hace el diagnóstico del dolor no es la ruptura del tendón, sobre todo en personas ya de edad, ¿no? Sino es los problemas de contractura muscular o de otra naturaleza, puede ser un problema a lo mejor de una degeneración articular, del acromio clavicular, o puede haber líquido suprahumeral, por ejemplo, o un desgaste de la articulación glenohumeral, en fin, ¿no? Entonces, eso hay que ir reconociendo, sobre todo en este tipo de situaciones, para tratar de dar una solución global al paciente. Doctor, hablaba hace un momento sobre temas de los exámenes, hablaba de radiografías, ecografías. Todo ello suma en realidad para que en base al criterio, en este caso suyo, poder determinar dónde está el dolor y qué hacer. Sí, ¿verdad? Para llegar a un diagnóstico funcional, un diagnóstico etiológico y funcional sobre todo, se requiere la anamnesis primero, el preguntarle al paciente en qué trabaja, qué condiciones tiene, cómo está su contextura, cuáles son sus hábitos, no solo alimentarios, sus hábitos laborales, en fin. Aparte de eso hay que hacer una buena valoración funcional, mover las articulaciones, hacer un examen goniométrico de cómo está la movilidad articular, los grados de movimiento, hacer una buena evaluación muscular de cómo está la fuerza muscular, los desplazamientos que pueden haber, si hay un buen desplazamiento, no hay un buen desplazamiento del hombro, la carga que está soportando, en fin. Aparte de eso, precisamente también hacemos nosotros una valoración a través de exámenes de sangre, como decía, para la vitamina D y algunos otros. También tenemos que hacer imágenes y efectivamente nos va a servir. No digo que no sirvan las imágenes, sirve mucho la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética, la ecografía, en fin, todos ellos debidamente analizadas y pedidas sirven. No es cuestión de pedirle a todo el mundo todo el paquete, ¿no? Eso tiene mucho costo. Entonces hay que ir selectivizando qué vamos a requerir. Si yo tengo una sospecha de una subluxación posterior de hombro, yo tengo que pedir una tomografía. De hecho, tengo que pedirlo porque no puedo ver, a lo mejor una radiografía me ayuda un poco a sospechar, pero no me puede dar datos muy importantes. La ecografía nos va a dar datos importantes sobre tejido blando, la presencia de líquido, por ejemplo, en la corredera bicipital, en la parte subacromio-deltoidea, en fin. Las radiografías me va a servir para ver cómo está la articulación glenohumeral, la articulación acromio-clavicular, hay un problema degenerativo, está pinzado, qué sé yo, es decir, nos va a ayudar, ¿no es cierto? La resonancia obviamente también nos va a ayudar, porque nos ayuda a ver tejido blando, a ver líquidos, a ver rupturas, en fin, muy frecuente, nos puede ayudar a ver, por ejemplo, una ruptura del labrium, que se llama, del rodete, cotiloideo en el omóplato, para ver cómo está la integridad del tendón del bíceps braquial. Los estudios de resonancia nos van a servir para justamente revisar cómo está el rodete cotiloideo, la integridad del tendón bicipital en su origen, en fin, nos va a servir enormemente. Todo este conjunto nos analizamos, ¿no es cierto?, a la luz de los conocimientos que tenemos y vamos a sacar una conclusión para ayudar al paciente y plantear un tratamiento. Precisamente vamos aterrizando ya al tratamiento.
En base a todo lo que hemos conversado, ¿cuáles son los tratamientos más comunes o los que se tiene aquí en el centro? Hablábamos en un video anterior sobre la tecnología de punta que se tiene acá en equipos y todo aquello, hablando ya en el dolor de hombro. Sí, en verdad para nosotros es importantísimo muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos un problema miofacial en cualquier músculo que haya y hemos detectado que hay un miofacial allí, primero podemos comenzar con el proceso de intervencionismo que tenemos, la punción seca y algunos otros procedimientos. Por ejemplo, puede ser también el bloqueo paraespinal, si es que hay una sensibilización espinal. Luego en equipo, pues en síndromes miofaciales tenemos las ondas de choque, tenemos el láser de alta intensidad, acompañado de sistema superinductivo, ¿no? Y tenemos lo importante acá es la medicina manual que utilizamos mucho, ¿no es cierto? El masaje, no es el famoso masaje ya de Furage, simplemente el masaje de caricia, que es otra cosa muy diferente, pero tenemos el masaje miofacial, por ejemplo, acá tenemos la gimnasia guiada, ¿no es cierto? La kinesioterapia guiada para ir haciendo estiramientos musculares con inhibición recíproca, por ejemplo, que nos ha ido muy bien a nosotros. En fin, si, vamos, dependiendo de las circunstancias y causas, plantearles uno u otro esquema. Estamos hablando de los miofaciales, pero si tenemos un problema de la glea humeral, por ejemplo, un desgaste a ese nivel, va bien el calor, por ejemplo, el calor seco a través de la onda Costa, va bien la magnetoterapia, va bien también el sistema superinductivo, ¿no? Va a depender de las causas y va a depender del diagnóstico a la que hayamos llegado para cada patología. Es decir, si yo tengo un músculo, el infraespinoso, por ejemplo, yo tengo que elongar más a un músculo determinado, a ese músculo, pero si tengo al deltoides más afectado, tengo que elongar a este, si tengo al bíceps, tengo que elongar al bíceps, o a lo mejor están comprometidos todo ya el conjunto, porque pasó mucho tiempo, yo tengo que trabajar con todo el componente de los 30 músculos que habíamos hablado hace rato, desde actividad respiratoria, movimiento de piernas, movimiento de columna, movimiento de tórax, de cuello, en fin, porque hay un compromiso mucho más global. Entonces, fíjese, o sea, no es tan sencillo decir, no, este es el esquema que yo tengo, y aquí es la receta de cocina, es decir, haga de esto, de esto, de esto, de esto, 5 cosas y para todo. No, no. Aquí la receta es justamente individualizada, personalizada para cada paciente. No es una receta para todo el mundo. Y por supuesto porque todos somos personas distintas y venimos con dolores distintos y venimos a hacer actividades distintas también, entonces. Así ¿Verdad? es. Entonces, ahora, cuando tenemos dolor que quizás se pueda controlar o no se pueda controlar, hay que venir a hacerse atender, entonces, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros en casa o de alguna forma tratar de que el dolor no sea bastante grande para tener problemas? Bueno, yo diría más bien un poco de esta manera. A ver, pongamos de esta manera. Cuando hay un problema de dolor de hombro, que estamos enfocando en este momento, yo quisiera decir a la población en general, háganse atender tempranamente. No dejen que se evolucione y vaya a los 2, 3, 4 meses o más para recién allí pensar en atenderse. ¿Por qué digo esto? Porque un paciente que comenzó el dolor en este día y que después de 3 días está en el servicio, ese paciente se va a recuperar rapidísimo, no va a generarse memoria dolorosa, va a gastar menos porque es un tratamiento cortísimo de 2, 3 días y muchas veces inclusive en la consulta, en la primera consulta, nosotros tenemos un axioma interesante acá que yo siempre manejo y también mis hijas manejan esta misma situación. El paciente tiene que salir del servicio de la consulta médica recuperado mínimo un 50%. Entonces, si son pacientes que recién les comenzó el problema de contractura muscular, recién se desencadenó o asomó en una semana, pues ese paciente de seguro mejorará en menos de una semana. Pero si es un paciente que tiene ya 1, 2, 3 años o más de evolución del problema doloroso, segurísimo tiene sensibilización espinal segmentaria, es decir, dolor centralizado. El tratamiento va a ser mucho más largo,
por supuesto, más caro, va a demorar mucho más tiempo, ¿no es cierto? Como un problema crónico va a demorar 2, 3, hasta 4 meses o a veces hasta más. Y no se va a resolver el 100% también porque es un dolor ya crónico. Entonces, ese es un llamado que yo siempre hago, es decir, es parte de un poco de la prevención también, ¿no? La prevención de dolor crónico que hay que asumirlo adecuadamente. Ese es lo que nosotros hacemos. Toca la prevención. ¿Existen maneras de prevenir el dolor de hombro? Bueno, lamentablemente en los servicios, en los sitios en donde hay conglomerado humano industrial, por ejemplo, digo, fábricas en donde hay muchos obreros, muchos trabajadores, debería haber, sobre todo, gente experta en hacer una gimnasia de estiramiento muscular permanentemente, ¿no? De ciertos grupos musculares para no tener conflicto. Debería haber, pero no hay. Yo creo que, no sé, en el mundo mismo no hay. Alguna vez leí algún artículo justamente en el campo industrial en Inglaterra, habían algunas situaciones de gimnasia preventiva, ¿no? Debería ser esa el campo de acción, justamente la actividad preventiva. Yo creo que aquí el médico ocupacional debe ser un médico intuido también en ese campo para justamente entrenar, para prevenir problemas miofaciales, porque sí se puede prevenir, ¿no? Nosotros que sabemos del tema, siempre estamos previniéndonos justamente eso. Es decir, la recomendación, una vez que el paciente sale de aquí, por ejemplo, haga este ejercicio permanentemente en su actividad. Si es un problema miofacial de columna, enseñamos ejercicios para estirar los músculos de la columna. Si es hombro, enseñamos a estirar ciertos grupos musculares espinosos, pectorales, en fin. Si es un problema de cuello, igual. Es decir, en todos los casos, perdón, estamos nosotros enseñando al paciente a elongar, a flexibilizar la musculatura. Y aquí un último mensaje que yo quiero señalar. Muchas veces en el tema de gimnasia confundimos algunas cosas. Nosotros para nuestros pacientes siempre decimos hay 3 cosas dentro de la gimnasia. 1, fortalecer la musculatura. Sí es importante tener una buena musculatura, sí. Pero si solo tiene una buena musculatura y no tiene flexibilidad, prácticamente no le sirve mayormente. ¿Cierto? Solo tiene carne, pero no tiene flexibilidad. ¿Cierto? Hay que mantener una buena flexibilidad de todos los segmentos del cuerpo, hombros, caderas, rodillas, columna, en fin, ¿no? Entonces ahí el segundo elemento es la flexibilidad. Y la tercera es destreza. Y las personas de edad van perdiendo destreza, por eso es que se caen con mucha frecuencia. Entonces hay fuerza, flexibilidad y destreza que hay que realmente educar a la población en ese campo. Muy bien, hemos hablado ampliamente sobre el dolor del hombro. Queremos agradecerle al doctor por ser de estos espacios, ¿no?, en los que podamos educar a la ciudadanía y sobre todo hablar de estos temas muy frecuentes. Vamos cerrando este video y con un mensaje, doctora, que se puedan cuidar y si es que el dolor persiste, bueno, está el centro a la disposición. Sí, ya decía hace un momento y recalco. Cuando hay un problema miofacial de cualquier parte, o cuando hay un dolor musculoesquelético en cualquier sitio de la economía humana, acudan tempranamente a hacerse revisar y a tratarse. No dejen para que pase el tiempo y se convierte el dolor agudo en un dolor crónico. Entonces, esa es una actividad de prevención, ¿no? Nosotros tenemos un lema importante, ¿no? Decimos, trate su dolor para evitar la discapacidad a futuro. Muy bien, le agradecemos también a ustedes por estar en sintonía de este video. Nos veremos muy pronto en una próxima entrega en esta serie de videos educativos para todos ustedes. Muchas gracias.